Era el último que quedaba con vida de los anfitriones y acaba de caer eliminado. Además, lo ha hecho recibiendo más goles que Canadá y que el propio México en esta fase, en 16avos. Estados Unidos dice adiós y lo hace después de no haber dado la cara en esta ronda. A mí me da pena y me da vergüenza, pero enseguida vamos a analizar absolutamente todo. También vamos a continuar hablando de ese encuentro de México y de lo que viene, porque Ochoa dice adiós, pero no es el único. Y hay otros que ya están en Europa, pero tampoco van a ser los únicos. Última hora de un futbolista mexicano que va a llegar al viejo continente. Por cierto, prefiero morir con las botas puestas que hacer lo que hizo, por ejemplo, Brasil. Y hablando de hacer, ¡sí! Así se hace. España clasificada se va a enfrentar a Bélgica en los próximos partidos, en cuartos. Yo soy Claudia García y este es mi cuadro titular. En portería no tenemos portero, que sí, Toraño, línea defensiva formada por Israel López junto a Beto, ¿tú por qué ahí? Y al topo arriba, mi queridísimo Chaco y, como no, Rafa Márquez Lu. Me he dado cuenta, Me he dado cuenta, claro, primer mundial con tantísimos partidos que una ya no sabe ni en qué día vive, ni en qué juego está, ni en qué fase de esta Copa del Mundo. Lo que tengo claro es que ni México, ni Estados Unidos, ni Canadá, ninguna de las anfitrionas queda ya con vida. Es una mala imagen la que está realizando CONCACAF en este mundial, porque ni siquiera con polémicas, con debates, algunos hablan inclusive de ayuditas. No para México, podríamos decir que ha sido la selección que peor arbitraje ha estado sufriendo a lo largo de todo este torneo. Yo tengo mis argumentos, pero quiero escuchar a los expertos. Inicio contigo, querido Chaco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. CONCACAF ha hecho el ridículo. Yo creo que, sí, la realidad es que México creo que fue el mejor de los tres, para mi entender. Creo que el que mejor compitió, pero sí, al final no pasamos donde habíamos quedado antes. La realidad es que sí, es difícil. Sí, pero porque creo que hicimos un partido más, pero al fin y al cabo caímos en octavos como siempre. Sí, pero a mí la verdad que yo creo que ayer lo hablaba, hay muchas cosas por mejorar, pero a mí me gustó lo que hizo la selección, a pesar de quedar en el mismo lugar. A mí me gustó la selección. Esperemos de que a mucha gente, partiendo de esa base, que lo decía el Capi, creo que ayer, de un proyecto que se pueden hacer cosas interesantes para que México crezca. Es la primera vez que hablamos de 16avos en una Copa del Mundo, y es cierto que México ha llegado a un partido más, entre comillas, de lo que viene siendo la historia, pero obviamente no hemos llegado a cuartos. Eso sí, mejor imagen que Brasil, la de México, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Capi? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Claudia? Buenas noches. De los tres coincido totalmente. De CONCACAF, México fue el mejor, ¿no? Estados Unidos jugó un primer partido sensacional y de ahí se fue desinflando y ya no apareció de estos tres. Pero sí, a final de cuentas, México creo que tiene jugadores jóvenes interesantes que se tiene que seguir trabajando y seguir avanzando, y que haya un proyecto a largo plazo. Parece ser que sí se queda Rafa, por lo que se está hablando, que se queda, ya que él traerá su cuerpo técnico, que ya sabemos más o menos algunos de los jugadores que va a traer con él. Pero, a final de cuentas, coincido ahí, quedamos en la misma posición. Y si avanzamos una más es porque son más equipos, simplemente, pero no se calificó. Pero también hay que reconocer que algo bien importante fue que se reencontró la gente con la selección. Sí. Que eso fue y eso se lo ganaron los jugadores en la cancha, que fueron demostrándole a la afición, y se volvió a ver ese clic maravilloso en el Estadio Azteca, que hace muchos años lo vivimos por mucho tiempo y que se había perdido totalmente, y eso creo que es una ganancia, y bueno, a esperar, pero sí,
no trascendimos como... A ver, yo por lo menos te digo sinceramente, ayer cuando estábamos viendo el partido estaba por primera vez como aficionado con la ilusión de que México sí iba a avanzar a la siguiente fase, y sí fue triste el ver que nuevamente por ciertos faltas de concentración que siempre nos ha pasado, nos volvimos a quedar a la orilla. No os quiero preguntar a todos si México ha sido la mejor de CONCACAF, porque creo que vamos a estar prácticamente todos de acuerdo. Por eso le comentaba al Capi por el tema de Brasil, una de las grandes potencias que desde mi punto de vista ha dejado más a deber que la propia selección del Vasco Aguirre, desde mi punto de vista. ¿Qué opinas, Topo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Claudia, buenas noches, compañeros, a la gente en casa. Creo que México, no solo al pueblo mexicano, a nosotros que estamos ahorita hablando de la selección, creo que deja una buena impresión internacionalmente. Yo veía palabras de los jugadores, el técnico, lo que se vivió ayer, lo que vivieron ellos lo que pasó en el Estadio Azteca y como partido, todo lo que involucró el que la gente se metiera al partido, y lo que hizo México en la fase de grupos de 16avos, incluso en el partido de ayer con estos errores o con estas desconcentraciones. Creo que México deja una buena impresión, incluso que algunas selecciones que son potencia o que venían como candidatos a seguir avanzando en esta serie. Sí va a ser importante que las cosas buenas que se hicieron y hay una camada joven que estuvo en este mundial y que va a venir, o que son como proyecto para seguir o continuar en selección. Yo creo que ahí va a ser importante, y ahorita lo que decía Beto y que recalcaba el Chaco, que como proyecto dejen trabajar al técnico que se quede, en este caso Rafa, y que le den continuidad y que nos sirva esto que lo que hizo la selección para que en un futuro se pueda trascender más. Creo que en eso es donde nos ha faltado, nos ha costado reapuntar para poder lograr cambios determinantes en estas instancias. Voy a reiterar algo porque no queréis mencionar Brasil. Obviamente Brasil no pertenece a CONCACAF. Nadie me quiere contestar. No quiero compararlo con, por ejemplo, la eliminación de Alemania o de Países Bajos, que fue una eliminación distinta. Por eso he reiterado lo de Brasil. Nadie me quiere contestar. No vuelvo a insistir por eso. Así que regreso al tema. No, claro, porque ya os conozco. No, yo te contesto. Regreso. Yo sé que tú me vas a contestar, Toraño. Regreso al tema de CONCACAF. ¿Ha quedado de ver CONCACAF en su mundial? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Isra? Hola, Claudia, compañeros, a todos en casa, gusto saludarles. A ver, creo que sí, ha quedado de ver. Me parece que las expectativas o los objetivos de cada selección, específicamente de los anfitriones, era llegar mucho más lejos, ¿no? Romper esa meta. Ojo, yo creo que México hoy en la actualidad deja una buena impresión, bien lo dicen mis compañeros. Sin embargo, creo que hoy vivimos también la realidad de lo que es CONCACAF y de lo que es nuestra liga o las demás ligas en comparado a los de Europa, ¿no? Me parece que hoy hay que destacar sí el trabajo que hace Javier, no solo Javier, me parece que selecciones nacionales, Javier, su cuerpo técnico, incluso ambos jugadores, esta Copa del Mundo ilusionaron a muchos. Ahorita escuchaba al capitán que decía que se puso la camiseta de aficionado. Yo ayer también tenía la camiseta y tenía una ilusión enorme. Y la verdad es que te quedas con una amargura y una frustración, como yo creo que miles de mexicanos. Y, sin embargo, no puedes reprochar nada, ¿no? O sea, los jugadores dan el máximo, dan todo, dieron todo dentro del campo, trataron de sacar el partido ante un equipo muy bueno. Sin embargo, esto queda ahí y no haces absolutamente nada. O sea, llegaste al mismo puesto que han llegado otras selecciones. Entonces, creo que hay que destacar, sí, y aplaudir el trabajo que hicieron, pero ojo, me parece que hoy en México hay muchas cosas. Y ayer escuchaba al capitán que decía, nuestra liga está pésima y tenemos que mejorarla en muchos aspectos, si es que queremos dar ese paso. Es un punto de vista muy personal. Hoy creo que la liga que tenemos no va acorde a lo que hoy día la selección muestra. Yo entiendo que busquemos justificaciones, pero ¿cómo es la Liga de Noruega? Sí, pero ¿dónde están sus jugadores? Sí,
¿Por qué no están nuestros jugadores más en Europa? Porque nosotros mismos le ponemos trabas. Yo creo que sí hemos hecho historia, enseguida voy a explicar el porqué, y historia de la grande. A diferencia de los otros mundiales que habían sido aquí, hay algo que ha marcado completamente distancias. Pero antes, Rafa, ¿Qué onda, ¿qué Clau? tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas. ¿Qué ha sido mayor fracaso, el de Canadá o el de Estados Unidos en CONCACAF? No, yo no lo veo ninguno como fracaso. Para mí los 3 de CONCACAF cumplieron. Para mí era normal que Canadá perdiera con Marruecos. Creo que es mucho mejor equipo Marruecos. Creo que el que era un poco más parejo o daba la impresión de que podía competir era Estados Unidos, pero considero que Bélgica es un mejor equipo, ¿no? Entonces tampoco se me hace anormal que haya quedado en estas instancias. Y lo de México, pues también cumplió. Creo que al final los 3 cumplieron. Lo que pasa es que uno queda con el ánimo de esta ilusión que todos hablamos, ¿no? Pero al final se llegó a donde mismo. Y cuando con Argentina competiste en el 2006 y lo tuviste ahí cerca, fue, híjole, jugamos muy bien y estuvimos ahí. Cuando con Holanda no era penal. Entonces nos vamos siempre a esos momentos en que pensamos que no, esta fue la mejor y este estuvo muy cerca. ¿Por qué? Porque lo que se logró fue impactante, porque en un país que está dividido, que está tan polarizado, tan necesitado de este tipo de ambientes y de unión, pues el fútbol te enseña lo que mueve, siendo el deporte más importante del mundo, y unió a una afición, y ya por eso los comentarios, ¿no? Todos con la playera. Claro, eso transmite. Vámonos en frío al resultado, se llegó a donde mismo. Se terminó cumpliendo, pero no se pasó a lo que todo el mundo esperábamos, que era ese 6º partido y estar entre los 8 mejores. Esa es la realidad. Y atendiendo a tu pregunta de Brasil, estoy contigo. Brasil fue un gran fracaso. El mayor hasta la fecha, ¿no? Para mí, Brasil y Holanda. Holanda por la calidad que tenía y el partido como encaró a Marruecos, creo que era para más. Por algo termina dejando el puesto, ¿no? De inmediato el técnico holandés. Pero a mí tanto Brasil como Holanda me quedaron muchísimo a deber. ¿Sabéis por qué os he dicho Brasil? Porque es la supercampeón. No, claro, de Copas del Mundo. Era. Y Sí, pero obviamente, ¿desde cuándo? Era. ¿Desde cuándo? Y con Ancelotti se esperaba a lo algo, que yo voy es, muchas veces menospreciamos a México. Y México ha llegado a la misma instancia que Brasil. Y si miramos dónde llegó Brasil en Qatar, también dio pena y vergüenza. Pero le ganó Y a si México. miramos dónde llegó Brasil, sí, Esa Brasil pero le ganó. estamos hablando de la Super Brasil. No, la que era. Entonces, ¿hasta dónde Yo también no o cuál tenía es arrugas el antes, ya nivel tengo. de nuestro barómetro? Es Pero hay mirable, 3 la verdad. equipos, Pero te es está que faltando Alemania también, ¿eh? Sí, Alemania igual, desde hace Alemania cuándo igual. no ha hecho Alemania es nada igual. trascendente y que Totalmente, se quedó en la misma. Bueno, han crecido otras selecciones también. Claro. Eso se está Que viendo. eso sí ha cambiado bastante, porque Marruecos ha crecido, en el caso de Noruega. Bien. Pero Noruega yo creo, a ver, y si nos nosotros vamos, crecimos? y decía Rafa también, Yo creo que a ver, nivel no llegamos a la futbolístico, misma sí. instancia Digamos, jugando a en nivel México. competencia, después Y eso sí que te das quede cuenta. claro, que no llegamos a la misma instancia. A ver, el jugar de local, eso es mucha ventaja, esa es la realidad. Lo que se vivió en el Azteca, todo, y en 86 sí llegaste a octavo, quedaste entre los 8 primeros, y con un gol que te anularon que no era, hubieras llegado a semifinales y hubieras dejado que Alemania llegó hasta la final contra Argentina. Entonces, sí entiendo eso, a final de cuentas. Yo creo que México, con las expectativas que teníamos de esta selección, obviamente que fue lo que nos hizo ilusionar, porque no teníamos, a ver, yo creo que es la selección que menos expectativas tenía en mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la gente no le interesaba, le preguntaba, se decía, no me interesa la selección, hasta que empezó a ver que México empezó a trascender, empezó a jugar bien al fútbol, los jugadores se pusieron, o sea, la camiseta como de ser, y eso fue un proceso. ¿Cuántos meses quieres atrás? 3, 4 meses atrás que empezó y que los jugadores ya, no sé, o sea, transmitían esa de que quiero estar y quiero demostrar que México puede, ¿no? Entonces, yo creo que en ese aspecto sí se dio, y por eso digo que la conexión nuevamente, y que eso no lo puedes perder, o sea, porque aunque ya no juegues el siguiente mundial en México, los mexicanos van a todos lados y te van a apoyar, ¿no? Y entonces es muy importante que se mantenga esa conexión, pero más importante es el proyecto deportivo, que si no lo mantienen y no empiezan a ver, y ojalá se vayan muchos jugadores, porque muchos jugadores que jugaron este mundial tienen posibilidades de irse a Europa, yo creo, con lo que demostraron. No sé a qué equipos o a qué ligas, pero creo que eso también va a ser importante. No, y que se sumen varios, ¿no? otros. Sí. Que se sumen Angelito, otros. no me dejan saludarte. No, ya vi que Beto se está alargando, está enojado. Estoy Tiene enojado razón. contigo. Lo siento. Tiene razón. Buenas noches a todos.
Cuando esperábamos que la selección nos iba a dar menos, nos dio más. Me refiero a la fase de grupos. Y cuando nos imaginamos que nos podía dar más, nos dio menos. Nos acabó dando menos. Nos ilusionó. Yo estaba muy ilusionado. Tuve la oportunidad de estar ayer en el estadio. Yo creo que sí caben los reproches. Primero debemos entender que es muy difícil que México se ubique entre los 8 mejores del mundo. Yo creo que no estamos en esa posición. Pero de acuerdo a las situaciones como se vinieron presentando, había posibilidad de que se diera. Y no se va a dar nunca. Nunca, así de severo voy a ¿Tienes ser. bolita mágica? Pues tengo muchos años viendo el fútbol mexicano y viendo que se queda estancado. Y veo que el área con la CONCACAF se sigue quedando estancada. Si tú ves, África tiene mucho más posibilidades de ser campeona del mundo antes. ¿Por qué? Pues porque ve a Marruecos, por ejemplo, ve a Egipto. ¿Cuántos años? No. Mira, te hablo como española. ¿Cuántos años Bueno. llevó cayendo en mundiales España en octavos, en fase de grupos? No, está bien, está bien, está bien. Sí, nada más Y que es en España se campeona. ha trabajado. Aquí no se ha trabajado. En Obviamente España hay se ha trabajado a diferencias. partir del 92, pero sí, de los yo no Juegos te digo, Olímpicos. claro, yo no te digo que no haya diferencias, Es hay otra diferencias. diferencia. Hay Pero yo muchas no tengo diferencias. bolita mágica y me Hay muchas extraña que tú diferencias. tengas esa bolita Bueno, mágica España para es la decir, mejor liga. México España es una nunca gran liga. va a llegar más Premier. lejos. No, así, Que por favor, bueno, es que hay que ir Toraño. pasito a pasito. La oportunidad que se tenía era invaluable lo que se podía hacer para que México, Estados Unidos, que prometió que iba a ser campeona del mundo por ahí del 2010, ya viste que no. La CONCACAF no está para tener selecciones dentro de las 8 mejores, es la realidad. Y yo no quiero responsabilizar a un futbolista o a un portero o a un entrenador. No voy por ahí. Voy de un trabajo que no se ha venido haciendo como debe ser. Yo he comentado, se necesita ser atleta para jugar al fútbol. No somos atletas. Y me van a decir, no, hay que saber jugar fútbol. Bueno, la mayoría saben jugar fútbol. El fútbol cada son vez más atletas. físico, eso está clarísimo. Mandé el tema Cada vez físico más es físico. muy importante. Y hemos visto a los africanos, cómo compiten, dependiendo de qué zona del África son, compiten con lo que tienen. Ya han evolucionado. Aquí no. México, que nos ha dejado un grato sabor de boca porque nos quedamos con la fase de grupos, no podemos olvidarnos Pero ¿por que qué? lo último que vemos Yo es, te pregunto- es con lo que nos vamos. Y te pregunto, Ángel, ayer ¿por lo qué hace muy- compiten ¿Por qué las compiten? selecciones africanas? Por el tema físico, por el tema No, de que bueno, sus futbolistas, sacando sus el futbolistas biotipo que están en tienen, buenas el biotipo ligas. que tienen. Si tú El ves, los problema futbolistas es están en buenas que ligas. casi el 70-80% de los futbolistas que están en la selección juegan en Europa. Claro. Pero ¿cuántos Pero sacan? también cuántos equipos africanos ¿Entendés? avanzaron ahorita. No. Es Marruecos, ¿eh? Y se forman en Europa Marruecos, también. el Bueno, único Egipto, africano que Egipto pasó- juega mañana, que puede quedar Que yo creo que va fuera, a quedar está fuera Marruecos, contra pero la Argentina. participación de Ghana, es que se nos olvida que el Mundial fue en México. No, Que el Mundial fue en eso Estados sí lo Unidos comparto y que el contigo, Mundial fue en eso sí Canadá. lo comparto contigo. Yo hoy la pregunta Pero con la sí que hemos arrancas hecho es, historia. ¿está estancada? No hemos hecho Ángel, historia de nada. hemos- No, ¿Sabes por qué no, yo no hemos te la hecho voy a comprar. historia? No, Hay algo que se nos está pasando no te por la alto, compro. y os lo digo de verdad. Historia no te la compro. La última vez que vino el fútbol mundial a México no estaba redes sociales. Ajá. ¿Sabéis que a día de hoy todo el mundo entero quiere estar en México? ¿El qué? ¿Sabéis que a día de hoy todo el mundo entero habla de México? Pero, habla no, de la no, 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 afición, no, no. habla de, pero- sus estadios. pero por- No, Habla perdóname, de pero la habla- economía, fútbol mexicano, ¿eh? Habla de por sus lo hecho en el jóvenes, Mundial, y hablará habla de que- de sus jóvenes. hablarán- El no, 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 futbolista no, no, más no. joven de la Copa del Mundo era mexicano y se llama Gilberto Mora. Sí. Y Gilberto Mora ya tiene las puertas abiertas de Europa y lo sabe mejor el Chapo. Eso ya Bello. la tenía. Pero las desde redes antes. sociales, no no. somos los Las ganadores de las redes ofertas sociales, ¿eh? A ver, han con todo variado respeto, y no han vengas cambiado. con eso, porque en 86 fue lo mismo. Y ¿Había en mucho, redes y la sociales? gente quiere venir a ¿Había redes México. sociales en el 86? ¿Cómo? ¿Había redes sociales en el No somos 86? campeones había del mundo en redes sociales. Instagram. Sin redes sociales la Los gente Instagram, salió los igual. informativos Igual. a nivel ¿Estuviste aquí en el mundial. 86? No, Ah, bueno, no estuviste. Entonces, por Claudia, favor, tú no me habías vengas a nacido, decir cosas Claudia. que no viviste. Tengo Por el amor de Dios. Una cosa es que seamos hospitalarios, Sí, no, que no, las no. hacen. Es que, a ver, la Azteca sea gente se va emblemático. maravillada por el trato de Por el los trato. mexicanos, que siempre ha sido lo mejor que tenemos. Claro. El que venga, el extranjero que venga, porque hoy las redes sociales te dicen todo lo mal que estamos como país, y la delincuencia, y te puedo nombrar 80,000, y entonces le da miedo a la gente venir. Y hoy, cuando vinieron al Mundial, se dieron cuenta que es otra cosa dentro de lo que es, porque también... Por el ambiente que se manejaba a Y la través de gente, la pero selección. ¿cómo te recibe el Gaby, mexicano a los te extranjeros? pregunto. Eso es Totalmente. una ¿En el maravilla. 86 había tantas facilidades para que un alemán viese la liga mexicana?
No, la Liga Mexicana Eso no la fue vamos a creciendo, ver. pero fue- No podemos engañarnos. No, Capi, Claudia, no vayas a en caer el en ese 86. En engaño. el 86 no sé si lo había, pero sí se A día de sabía y hoy se sí lo hay. trascendió. O sea, Y de ahí lo se que estás fueron diciendo varios es que a jugadores. través del Mundial hoy día el mundo va a voltear a ver la Liga Mexicana. Más. Dentro de un mes tiene por dejan qué. de verla, hombre. No creo. tiene por qué. Por Dios santo, No lo ¿tú crees creo. que van a ver el Necaxa Atlante? Si no hay Es ahí, descenso y así, es ahí, no hay- Clau, donde no yo sabes digo- si no hay futbolistas. Es ahí donde yo digo que hay que aplaudir hoy día este trabajo que hizo esta selección. Claro. El trabajo que hizo Javier y los jugadores y el cuerpo técnico, hay que aplaudirlo. ¿Por qué? Porque lograron conectar a mucha gente, que lograron llamar la atención. Pero eso no quiere decir que tengamos una liga competitiva, Pero, por que favor, tengamos no una nos liga damos cuenta. que va a Una asombrar al selección. mundo. Mira, No, nos damos incluso, cuenta discúlpame. de que hemos tenido La algunos- selección es Pero competitiva esto en es su muy- casa. Mira, Que no escúchame un confundamos. segundo, La ya me selección es callo. competitiva Esto en es su muy casa. sencillo. Fuera de su casa Europa no es competitiva. capta a jóvenes. La selección mexicana en esta Copa del Mundo ha mostrado que tiene muchos jóvenes. Pero fíjate, Clau, ¿Cuáles jóvenes? posiblemente ¿De qué sí me ha hablas, demostrado por que favor? tiene buenos jóvenes. El problema es que van a caer en los vicios del sistema mexicano, porque cuando lleguen a preguntar por ese joven, te van a decir que te lo venden en 10 millones de dólares y se van a Argentina y te compran 4 con esos, mejor que ese joven. Entonces vas a seguir sin poder progresar y todo Y se tal va a vez no quedar- mejor, pero todo sí se va a- competitivo, igual que el de la misma mexicano. manera. Iguales, Entonces sí. todo se va a quedar en un sueño de que sí, mira, pueden ser buenos, pero ya entonces caes a los vicios que tiene el fútbol mexicano. Pero miren cuánto me lo quieren vender, pero mira lo que cuesta, pero No, mira lo, cómo lo está que inflado. sí, hoy se tiene mucho Entonces más vas a seguir sin alcance por el progresar. Mundial, se Claro. tiene mucho más alcance por todo lo que implica eso. Y hablábamos de los jóvenes, por ejemplo, hoy Gilberto Mora es un joven de la Liga MX. Tiene 17 años, jugó el Mundial, pero es un joven. Pero no está para España. Sí, pero Pero no Chaco, vayamos a caer en es eso, que- Chaco, es que querido. la No está proyección- para España. Pero Porque pará, Claudia decía, pero ya ¿cómo? está para Pero- el Madrid. No digo que No, esté no para el está Madrid. para el Madrid. Pero si vos lo ves competir, por ejemplo, con la selección de Ecuador en un Mundial, lo ves competir con Inglaterra. Ayer lo vi competir contra Pero- Inglaterra y le costó, Chaco. Ayer le pesó el Bueno, partido. Ayer le pero- pesó pero mucho el es partido. normal. ¿Qué te Bueno, pensás? por ¿Que eso. es Chaco, pero Maradona también o le qué? puede No, pesar es ir a la normal. Premier League. Eso es lo que tiene, También le puede ¿sabes pesar lo que ir a pasa con España. nosotros? Que 3 días antes lo decimos, no, que ya está para allá. Y 3 días después ya lo empezamos a reventar. Decimos que está para Pasa parte del eso, fútbol, pasa Chaco, eso. que está para Pero, lograr. ¿vos crees que Puede ir a hay equipos- Holanda, a ver, puede ir a decime, Francia, ¿vos pero crees no que- está a ver, para la Premier ni para... Pará, déjame terminar, porque si vos tenés un modelo de negocio y ves un chico Sí. que te sale, que debe salir 20 millones de dólares, de 17 años pago los 20 millones de dólares, ¿para qué? Para prestarlo y que se termine Para de formar. prestarlo, para que seguirlo de se formar. termine de formar y Claro. después En otra cuando liga. ya esté bien formado, yo Claro. lo traigo a mi equipo Claro. y después lo puedo aprovechar y después puedo venderlo a mucho más. Así piensan. Sí. Pero sale de la Liga MX. Pero estoy de acuerdo, Chaco, pero no está para en las 3 ligas más importantes No, del pues, mundo. pero no Por nosotros ejemplo, tampoco- hay características vos a Javier que no lo Hernández no hemos vos lo tocado. veías Hay en el características Manchester. del futbolista mexicano que hemos descuidado. Sí. Los hombres que van por fuera. Un Tecatito, un Lozano, un Cabrito, eso nos faltó ayer, no se ha dicho. Eso nos faltó ayer. Jugadores desequilibrantes, encaradores, que eran los que tienen la característica. Bueno, del eso falta, futbolista eso está mexicano. desapareciendo en Y el no lo fútbol hemos- el mundial. No, porque está Yamil, No, por En el ejemplo. bueno, no, pero ve a bueno, España, bueno, ¿a quién tiene? Argentina, Yamal y ya. Argentina también. Argentina le está costando Brasil. el que no tenga Tiene a un jugador, Vinicius, no, hombre. el no tener un No. jugador profundo, desequilibrante. Hay otras selecciones, Francia, España, tiene a Yamil. No, esos le y sobran, Francia a le Francia le sobra. sobran. Pero quizá Pero- con pero- a lo que voy, a lo que quiere decir es que no hay, por ejemplo, un extremo con perfil natural, que se está perdiendo ese extremo, En el que fútbol. es Que los profundo. tuvimos, Hoy sí, los sí, claro, pero no extremos es son solo más aquel- Es que para adentro. ahí ¿Y a raíz de qué? ahí el problema de que es en eso. México, en la Liga, La Liga, Mexicana, hay exactamente. muchos extranjeros Sí, en sí, esas. sí. Y siempre ha sido así. Bueno, en mi pero época en eran el otras caso- posiciones. En mi época teníamos delanteros para aventar para arriba y te puedo decir de Sí. 7 que peleaban las Aquí no hay Capi, laterales. ¿cuántos y te van así. extranjeros hay Y en la después te Premier? va. Por favor, ¿Cómo? Capi, ¿cuántos Y no hay extranjeros laterales. hay en la Premier? Sí, pero los que juegan en Inglaterra no, también no. pueden jugar pero en es España que o en Alemania. sí, digo, los no, ingleses. muchos extranjeros. ¿Cuántos No, técnicos no. ingleses hay Bueno, en la Premier? ¿Cuántos pero- extranjeros hay en la futbolistas Premier? futbolistas Bueno, ingleses pero hay de en la Serie A, calidad? ¿cuántos extranjeros Aquí la hay? excepción a la regla es Gilmore y por eso nos apantallamos. En la ¿Cuántos Premier, ingleses no hay? sé si me Hasta equivoco el en yo en entrenador esto. de la selección inglesa es extranjero, es alemán. No sé si me ¿tú equivoco en esto, pero en la Premier el extranjero que está No, tiene que que ser tener, tiene que seleccionado tener arriba nacional. de 50% de, Sí, pero eso ha jugar en la cambiado hace selección. pocos años. No, Y ya ha entrado en hace efecti- bastante. No, desde el Brexit. Eso Claro. cambió desde el Brexit. Oye, Claudia, pero no puedes decir que no hay ingleses. Lo que no hay es futbolistas mexicanos, es una realidad.
Vemos los procesos y cómo tienen de reiterada manera que jugar. Jorge Sánchez, no hay más laterales. No hay más laterales. Pero ¿sabéis lo que no yo he tenemos querido- laterales. lo que yo he querido decir no tenemos extremos. En una conversación con españoles, con europeos, oye, Pedro Vite, qué crack con Ecuador, ¿de dónde sale? De Pumas. ¿De dónde? De Pumas, Ciudad de México. O sea, Sí. México, en este mundial, yo no te estoy diciendo que hayamos sido ¡buah! El boom de la historia, que vaya a cambiar todo, la política, el país, el fútbol. No. Pero es un paso grande porque hay muchos jugadores es que, Claudia, en esta Copa del Mundo Claudia, como El Gabriel paso Copa, grande, el y que paso vienen grande, de perdón, lo que México. pasa rápido, el paso grande se tendría que haber dado ayer y no se dio ese paso. Perdóname, el paso grande se tendría que haber dado ayer y había oportunidades de hacerlo. No se dio el paso. No se dio, perdóname, Claudia. No se dio. A mí me parece que, y No. entiendo lo que dices y lo que decía ahorita el Chaco, que Gil Mora es de Cholos de Tijuana y que Eric Vite, Lira, por ejemplo. perdón. Eric Lira también. Sí, sí, Eric sí. Lira también. A lo que voy es que sí, juegan en nuestra liga, pero los que realmente, o el que realmente pone en el escaparate para que hablen de Vite es el Mundial, ¿no? Y a lo mejor, creo que ahorita lo decía Rafa, Claro. va a pasar un mes y si no hay Mundial, no van a voltear a ver, creo yo, tampoco nuestra liga. Pero a lo mejor tú ahorita imaginas- el momento es es de que, Fofo, preguntar en qué dónde juega, te van a decir Pumas, No, pero porque el hay europeo mucho dice, jugador. Gilberto Mora de Cholos, Vite en Pumas. Sí. Y Ahí- voltean a la y Liga si vas, Mexicana y dicen, Uruguay, "Ah, pasa Uruguay algo". tiene a Cáceres que juega en América, Claro. a Brian que tiene en América. ¿Quién fue el mejor jugador de James México? estuvo Pero va a en pasar lo que León. dijo Pero Rafa. todos esos de la hombre. liga que juegan aquí son extranjeros. Y hay una gran cantidad de extranjeros que estuvieron representando a su selección, pero de ahí en más es el Bueno, mundial pero- a su selección la que los ¿Quién proyecta. fue el mejor jugador de México? Está entre Lira, el Piojo Y Quiñones. ¿Dónde juega Quiñones? En Arabia. Arabia. Y fue el mejor jugador de la Bueno, selección pero, mexicana. No tendría que Pero ser deja así. olvida El eso, mejor cada jugador de vez la que hay selección un mexicana tendría que jugar en Toraño, la Premier. cada o en vez que España. hay un mundial hay mexicanos que destacan y jueguen ¿Cuántos aquí se o fueron jueguen del fuera. 2006? Ese es lo que te iba a decir exactamente. Se fue Osorio, ¿Cuántos se fue el Maza, fueron en el Guardado, se se fueron fueron que sí. 6, 7 Lo que pasa es que, millones. bueno, pero también analicemos el hecho del... vamos al partido de ayer, ¿no? Vos tenés a Harry Kane, tenés Sí. a Bellingham, tenés a Rice. Sí. Son tipos que te hacen la diferencia, son tipos que están en otro nivel, que Claro. son Pero eso ha jugadores que sido te marcan siempre, goles. Chaco. Hicieron la Siempre. Bueno, entonces ahí es contra donde Alemania, nosotros tenemos cuando que enfocar perdimos lo que el está pasando, 98, porque ¿contra son quién jugaste? Estamos hablando O sea, de, lo tuviste de para el do, 5 para o el 10 dos. jugadores de los mejores, no solamente del momento, sino de la historia del fútbol. Chaco, Chaco, pero sí. no fue de ayer. ha sido de toda la vida. pero El es mexicano normal eso, siempre es ha normal. competido, Tienes que dar ese siempre ha estado pasito ahí. nada más. Es La normal. cuestión es que Porque no hoy se me le da dices, es que hoy te dice ese que- paso. te dice para Bellingham, poder te dice, o sea, y equilibrar eso, nosotros Con tenés que Alemania, competir con con otra Holanda, cosa. con Bulgaria, Stoikov, Pero la mejor entonces, Bulgaria de pero- la historia, y te vas a Alemania y Viejo, bueno, Mateus, Mateus. y esto, y te vas con los otros, Brasil, pues tenía a Cafú, tenía a todos los que ganaron 94, Totalmente. Italia, Roberto Baggio, o sea, siempre los mundiales, La Holanda cuando de Brasil llegamos fue la a misma que esta llegó a la instancia, final. te vas a enfrentar a un equipo de esa Pero ayer calidad. se decía que gracias a la altura, gracias a la gente, gracias No, y a al la fútbol Azteca, también. No, y gracias No, al ese sí trabajo fue la que también ventaja. Está hicieron. bien, pero gracias a todo eso se podía ganar. Ángel, yo pero con eso es la no vamos a primer- contar en 4 la años. primera vez que me quedo Ojo, con eso no anonadado vamos a contar ayer, 4 la años. primera vez que me quedo anonadado con ver a un jugador que yo digo, es de otra galaxia, ¿A quién? a Bellingham. ¿Cómo? Es impresionante. Quizá el primer tiempo no anduvo fino, pero después empezó a jugar. No anduvo fino, te metió. ¿Dónde? No, bueno, hizo los goles, pero. no habían dado fino antes de este partido. En Sí, el partido sí, cuando pero tenía que aparecer, lo ves, apareció. Y no, Pero es siempre pasa, increíble. Chaco, que aparece un jugador que decimos, hijo, Maxi ya nos hizo el gol, qué golazo hizo. Y luego decimos, ya apareció Donovan, por ejemplo, o ya apareció Bierhoff, o ya siempre apareció alguien, pero los nuestros no aparecen en el momento Tengo clave. que cambiar de tema. Esa es la realidad. Tendría que Sé haber aparecido que algo. soy buenísima para generar debate, por eso me pagan, pero lo siento, compañeros, tenemos que continuar en el show. Sí, armó todo un desmadre aquí y ya. listo. O sea, Y ahora ahora sí, y te prendió. ¿En qué se quedó? En Cuando aventó nada. la pelota ahí el Nada más medio, nos haces para que enojar fueras ahí. más. Pero es que me pagan por Es eso. que después de decir que nos volvimos por estar en Instagram. Vamos a ver sí, qué ha Claudia. dicho el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, después de lo sucedido. Él intentó de todo para que su goleador estuviese en el terreno de juego, estuvo y no sirvió absolutamente de nada. Yo no estoy diciendo que el presidente haya dicho nada malo porque ha hecho lo que permite el reglamento, pero no ha valido. But all I did, I asked for a review because I didn't think it was a foul.
and, you know, again, I'm good at this stuff. I didn't think it was a foul. I thought it was two great athletes that crashed into each other and got entangled. That was not a guy punching somebody in the face or anything that, you know, would be different. And I think it's a terrible, if they wouldn't allow, you know, a top player, maybe the best, maybe among the best players on the team to play, I think it would have had a big stain. And I related just that feel. I didn't tell him what to do. I can't tell him what to do, but and I don't believe he made the decision. I think it was a committee that made the decision, and they made the right decision because, number one, it wasn't a foul. And you want to see a game with your best players. You don't want to say, how would you feel if I took, you know, we take Messi out. Look, you know, he ran into somebody. Or we took Ronaldo. Ronaldo, you bumped into somebody, we're going to take you out of a game. He's great. Esto fue lo que dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Recibe una llamada del presidente Trump, como también recibo llamadas de jefes de Estado y otras autoridades. Le expliqué que había un proceso legal en curso y que el caso sería decidido por los órganos competentes. Los órganos judiciales de la FIFA son independientes, su autonomía es esencial para la credibilidad y la integridad del fútbol y siempre debe ser respetada. Rafa, inicio contigo. Si fuera por ti, ¿despedirías a Infantino de FIFA? Por supuesto. ¿A la calle? Sí. ¿Sí? Por supuesto que sí. Hola. Es un ente muy corrupto. ¿Infantino? Toda la FIFA para mí. Es una lástima que se esté manchando así el fútbol. Es una realidad. Bueno, esto me suena igual a cuando salió a dar esa explicación a mitad del Mundial de que los cortes, estos 4 tiempos ya no eran por un tema comercial, que era porque le quería dar justicia deportiva y las grandes temperaturas y, por amor de Dios, están matando al fútbol. Rafa, no olvidar lo de los jugadores de Irán, que no les dieron posibilidad de estar en Estados Unidos. En Tijuana. Cuando te vende este cuate que estás haciendo un mundial para incluir a más países, para que llegue a todos lados y después te das cuenta de estos manejos, pues es como un poco contradictorio, ¿no? Sí. Capi, ¿te gustaría ser el sustituto de Infantino? No, en lo más mínimo. Pero para nada. ¿No? No. Capi, di la verdad. No, la verdad que comparto totalmente con Rafa. Creo que siempre cada mundial hemos visto cosas diferentes y no estoy hablando desde la gestión de Infantino, desde antes. Hubo muchas cosas que sí dices, o sea, manchas el fútbol por ciertas cosas que se han hecho y a mí me tocó en varios mundiales ver las ayudas que se le hicieron a ciertos equipos para que sigan avanzando. ¿Alguna vez te llamó alguien de FIFA o alguien en relación a vengo de FIFA y tienes que hacer esto en algún partido? Lo que hubo mucho y que sí hablaban eran de apuestas, ¿no? Que sí llegó. ¿Y te sonó el teléfono? No, pues a ciertos en plantel y se manejó y obviamente no se aceptó nada. Porque a veces te quieren para ganar también, claro, pero cualquier cosa que sea, eso no puedes. Cuando tú entras, ya entraste y ya valiste gorro, ¿no? Entonces, la realidad, eso es por una parte, pero lo que estamos hablando acá es de FIFA, ¿no? Y yo creo que se equivocan, por más que diga que son independientes, yo no lo veo con independiente. ¿Cómo puedes quitar una expulsión cuando estás viendo que aparte era roja y nunca había pasado? Ahora, debe estar Infantino ahorita llorando, que Estados Unidos haya quedado fuera. Porque de entrada, o sea, México se llevó el tema del Mundial respecto al escenario, a la gente y tal. Le queda Messi, ¿no? Le queda Argentina, pero hoy es un golpe durísimo para Estados Unidos. En serio, no exagero. Es que mira, yo lo voy a decir y me voy a mojar en esta. El culpable, fuera ya dejo la política de lado, el culpable no es Donald Trump. Donald Trump ha dicho, el reglamento me permite alegar esa tarjeta. Si la alego. Y lo dice claro. El problema es que la FIFA acepte eso en plena Copa del Mundo. Entonces, ahí la propia FIFA está haciéndose que el respeto hacia la misma sea menor. Pero lo grave es que Infantino seguramente se callaría y no diría nada. Pero el presidente de Estados Unidos, con una tranquilidad en conferencia el voltea y dice, a mí más allá de esto, quizá me desvía un poquito del tema, a mí lo que más me preocupa que el Mundial es para algunos. Hablamos del Mundial, del mundo entero, y pocos fueron a ver el Mundial. Antes no pasaba eso.
A mí me preocupa Claro, más eso. claro. Ese también es un El buen acceso punto, a los ¿eh? estadios, No, Pues sí, los costos. Los costos. Los costos. El La pueblo. gente normal, la que no puede pagar un boleto como pasó en este mundial, eso me preocupa más porque fue para unos pocos nomás el mundial. Estamos Me voy escuchando a que pausa. para... Bravo, Chaco. De verdad, lo tuyo es una lección continua, amigo. No, ¿Sabes Bravo. cuánto El pueblo creo que mayor afectado. el más barato para Argentina mañana creo que está en $5,000? Pausa y Y ayer enseguida el continuamos Azteca aquí en no Cuadro tenía lugares Titular. en menos de 100,000 pesos. Todos al centro. Movimiento inteligente. Base sólida. Control del centro. Importante. Y remate claro. Así era, Capi. Por México. Gracias. Y al regresar hablamos de los que ya terminan su ciclo y los que comienzan una nueva era. ¿Quién ya cumplió con la selección mexicana? Memo se despide, ya lo sabemos todos, pero no es el único, ¿eh? Ojito a la última hora de Rubén al regresar de la pausa. La Copa se vive aquí. Bienvenidos, hijos de su Mother Soccer. Información, diversión. Voy a ser Josgar. Invitados especiales y todo lo que está pasando dentro y fuera de la cancha. Mother Soccer por Fox. Fox. Con Play Do It los pagos son los más rápidos del mundo. Ganas y cobras al instante. Con el pago anticipado te llevas tu dinero antes de que termine el partido y si eso no fuera suficiente, mejoran los momios con Playbus. Mañana habrá pago anticipado en todos los juegos de octavos: Argentina, Egipto y también Suiza, Colombia. Hazlo con los mejores, hazlo con Play Do It. Hay 12 años de diferencia entre aquel mundial y tenía 23. Hoy soy un jugador con mucha más experiencia, que sabe ser ese líder dentro, fuera del campo, que intenta predicar con el ejemplo siempre para que los mismos mis compañeros se contagien y bueno, yo de eso me estoy encargando y de hacer lo mejor posible para que todos vayamos en el mismo jalando parejo. Pues un poco de nostalgia, ¿no? De ver que al final la carrera y el camino llega a su fin. Son muchos años que los compañeros me lo reconocen, me tienen cariño, que lo pasé muy bien, que disfruté muchísimo y lo di todo, ¿no? Entonces me puedo ir con la selección. De la selección con la cabeza en alto. Bueno, la verdad que estoy muy feliz por seguir aquí representando a México con mucho orgullo y con mucha pasión. Creo que he trabajado toda mi vida para poder estar aquí y bueno, estoy muy feliz y orgulloso por lo que he logrado. La presión es un mundial. La presión va a haber en México si el mundial fuera en China. Entonces nos dijeron simplemente que disfrutáramos. Que disfrutáramos. Aclaro rápidamente que acabamos de escuchar a los veteranos del Tri previo al inicio de la Copa del Mundo. Esto fue lo que comentaban antes de que iniciase el Mundial. Y en pantalla para ustedes estamos viendo también la lista de los jugadores mayores de 30 años con México. La cuestión está sobre la mesa y la cuestión me la va a responder, no hay nadie mejor que él, Rubén Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañeros? O sea, ¿cuándo tú vas a terminar de estar en la calle? Porque es que tú no paras todo el día y trabajando y yo te quiero ya te quiero aquí. La pregunta, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es directa. Además de Memo Ochoa, ¿hay algún jugador que ya se ha despedido de la selección mexicana de cara al siguiente Mundial?
¿Cómo estás, Clau? Un gusto, un abrazo también a todos mis compañeros allá y a la gente que nos ve en el estudio. No, yo creo que nada más Memo Ochoa, yo creo que nada más hoy Guillermo Ochoa es el jugador que ha dado de costados, pero además Memo no se ha despedido solamente de la selección. Yo creo que en unos pocos días va a anunciar su retiro del fútbol, ¿no? Él sí deja las canchas, por eso ayer se despide solo, ¿no? En este encuentro del jugador con el estadio, ¿no? Salió a la cancha, caminó unos cuantos metros, se posicionó en la mitad, en el centro y agradeció al estadio y se retiró y hoy posteos agradeciendo a México. No, hasta este momento es el único que ha dicho no más. Y a nivel jugador, ¿por qué? Porque hoy a nivel directivo te puedo contar que México no tiene técnico, México no tiene general manager, México no tiene director deportivo, no tiene nada, porque el contrato de estas personas marcaba hasta que termine el Mundial. Entonces hoy no tiene trabajo Duilio Davino, porque ya no, el contrato terminó cuando termine la Copa del Mundo. Tampoco Javier Aguirre, que ayer lo comentábamos, se despidió. Entonces, hoy no sé si la parte de las estructuras o los nuevos directivos van a querer buscar estos puestos, los van a ratificar o van a buscar, ¿no? Javier Aguirre ayer se despidió, eso sí lo sé, se despidió para no volver como entrenador. No sé si después le venga la propuesta, la vaya a aceptar o no, como mandamás a nivel selecciones nacionales, pero hoy las cabezas de esta selección no existen porque el contrato, te repito, Clau, compañeros, terminaba o concluía hasta que terminaba la Copa del Mundo. No prendas el fuego ya con lo divertido que es. Nos esperan 4 años para cambiar 7 veces de técnico, 8 veces de directivos, 24 veces de jugadores. Hombre, esto es muy divertido, no prendas humo. Pero, hablando de humo, lo de Rafa Márquez entonces, ¿qué ha sido humo? ¿No se va a quedar de seleccionador nacional de México? No, Rafa se queda. Es que has dicho no tenemos técnico. Gestiones ya, incluso yo creo que va. Refiriéndome a Javier Aguirre, ¿no? Pero bueno, acabando el Mundial, el contrato de Javier terminaba su participación y yo creo que ya terminando del Mundial, ¿no? Vendrá ya la ratificación y lo veremos, yo creo, debutar en la fecha FIFA de octubre, noviembre, ¿no? Tal vez septiembre, octubre, perdón. Ahí va a debutar Rafa Márquez. Rafa Márquez va a ser uno de los que debute, ¿no? Y ya yo creo que estos días va a comenzar a trabajar o platicar con su cuerpo técnico, ¿no? Hoy le interesaba mucho a Rafa Márquez que Paul Llorent, que es el preparador físico que hizo volar este equipo, ¿no? Se quedara con él, ¿no? Entonces estaban ahí porque él trabajaba y él vino con el vasco Javier Aguirre. Entonces están buscando que se quede, ¿no? Porque creo que los resultados fueron evidentes y fueron vistos, ¿no? El equipo mexicano físicamente creo que no tiene ningún tache, ¿no? El cuerpo técnico, Rubén, de Rafa es Guardado, es Talavera, por lo que había dicho. ¿Sí lo puedes confirmar o no? Todavía no te lo puedo confirmar, pero por ahí estaba, ¿no? Quería él a Talavera como preparador de porteros y como primer auxiliar quería sumar a los que ya tenía en el Barcelona B y también a Guardado. Yo creo que Guardado también tiene que ver con el rol, Capi, que tú en algún punto desarrollaste, ¿no? Como líder de esta selección y ayudar también al manejo de grupo. Y creo que en eso creo que acertarían mucho, ¿no? Porque creo que Guardado es un tipo, no sé si lo vieron ahora en su faceta como comentarista, pero estaba más atento a los jugadores. Incluso ayer fue el primero que fue a consolar a Guillermo Ochoa a la banca. Entonces, yo creo que un tipo así, con esta cercanía, siempre suma. Guardado ya está como técnico en el Betis, en los de abajito, y se ha estado preparando muchísimo. Yo tuve ahí una conversación con él y se está preparando, pero mucho para llegar a esta faceta ya con selección nacional, ¿no? De hecho, ha escalado categorías en el Real Betis Balompié de una forma rapidísima porque tiene bastante calidad a la hora de la gestión, de la cercanía con él y el trato del futbolista, como también de ideas y de cabeza, lo de Guardado. Hermano, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. ¿Será de las principales misiones de Rafa Márquez tratar de renovar poco a poco? Tanto se habló de que ojalá y algunos ya dejaran su lugar para los jóvenes en la selección mexicana y se fue dando, ¿no? El caso de Gil Mora, el caso de Brian, en fin, el caso de Lira. Pero ¿será una de las metas de Rafa Márquez tratar de cambiarle el rostro a la selección en lo futbolístico y en los jugadores? Porque es fecha FIFA, si no me recuerdo, en octubre hay fecha FIFA. Sí. Sí, y mira,
Yo creo que lo que está buscando o lo que va a buscar Rafa, primero es encontrarlos. Creo que hay muchísimos jugadores también. Acuérdense que no vinieron muchos jugadores que creo que podrían estar aquí. Marcel Ruiz, Richard Ledesma, ¿no? Creo que hay muchos jugadores que también se pueden sumar, que son jóvenes y que van a ir empujando poco a poco, ¿no? Y que están viendo. Entonces yo creo que va a explorar esos y va a comenzar a trabajar con ellos. A ver, lo de Lira, hablamos de que es un joven, pero recordemos que Javier lo encuentra desde aquella gira contra clubes en Argentina. De ahí comienza a sumar, perdón, en Brasil comienza a sumar y se ganó el puesto, ¿no? Entonces yo creo que ellos van a ser la punta de lanza, ¿no? Y ayer el partido que da a Lira es verdaderamente increíble. Julián Quiñones, o sea, también es joven, entonces yo sí lo veo en otro proceso mundialista y a muchos más, ¿no? A ver, a Brian se sube a la selección y aparece en el radar del fútbol mexicano hace 6 meses, porque nadie acá teníamos el foco en un jugador de sus cualidades. Entonces yo creo que poco a poco se va a ir, falta muchísimo tiempo para la Copa del Mundo. Yo creo que Rafa va a ir nutriendo. Ahora, yo creo que Rafa tiene una virtud o se ha preparado, ¿no? Primero, la preparación de Rafa es increíble, ¿eh? Tiene uno de los títulos de técnico más complicados de conseguir como entrenador. Y segundo, la formación de Rafa viene de una escuela que se caracteriza por la formación, por el estilo, donde priorizan las formas. Me refiero al Barcelona, a la Masía. Entonces yo creo que ese tipo de conceptos ayudarían y nutrirían mucho al joven mexicano. Sí, además el puesto de entrenador en el Barça iba a ser para, cuando se fue Xavi, iba a ser para el propio Rafa en el Barça, pero ahí ya sabemos las injusticias del fútbol. Y en los partidos de México, en el Azteca que yo he estado, Rafa es el que le daba indicaciones, y Rubén lo sabe perfectamente, a todos los jugadores que salían de ese banquillo, más que el propio Vasco, era el que más hablaba con los futbolistas. Hablando de futbolistas, Rubén, hay uno en concreto, traes información. Lira, ¿qué pasa con su futuro? Mira, Lira, primero, qué buenas noticias, ¿no? Qué buenas noticias. Se hablaba mucho de Lira y hoy me confirmaban que Lira se mantuvo al margen por completo de su futuro. Dijo, en el Mundial, por favor, no me toques, me concentro en la selección. Y creo que es un tipo profesional a cabalidad, y ayer nos lo demostró, y todos los partidos, y creo que hizo lo correcto. El día de hoy, finalmente le dan a conocer las dos opciones que tiene. Son opciones de clubes muy importantes en el viejo continente, ¿no? Entonces, incluso Cruz Azul le va a respetar la palabra de irse, de que no le pongan el camino rocoso. Entonces, yo creo que Cruz Azul se puede ir despidiendo de Eric Lira. Son dos clubes muy importantes, ¿no? Por respeto a la fuente y a la gente que nos los confirmó, ¿no? Nos vamos a ahorrar los clubes, en su momento los daremos a conocer, pero son clubes importantes de Europa, son ligas interesantes y que creo que a Lira le van a favorecer muchísimo a su formación y como profesional. Entonces, ojalá y lo cierre pronto. La gente que lo maneja también ya ha platicado con Cruz Azul, y Cruz Azul le va a respetar la palabra de irse sin ningún problema. Entonces eso quiere decir que no van a llegar y van a preguntar cuánto vale Lira, 30 millones, no 20 millones, no. Van a hacer un esfuerzo Cruz Azul también, lo cual es muy aplausible, para que se vaya y pueda jugar en Europa. Sombrita, hermano, te mando un abrazo y felicitaciones, una cobertura más ahí. Hola, Rafa. Siendo la sombra de la selección, como una buena costumbre, hermano. Te mando un abrazo, felicidades. Gracias, hermano. Dicho esto, hermanito, platícanos quiénes son los que tienen chance. A ver, ya nos hablas de Eric Lira, por ahí se menciona de Israel Reyes. Sí. ¿Quiénes son los que tienen posibilidades de ir a Europa? Sí. Gil Mora, evidentemente Rafa Gil Mora creo que ha robado reflectores, ¿no? Ayer el gesto con Jude Bellingham, que por cierto me contó Lore Troncoso, que es muy cercana a la familia de Gil, que su jugador favorito es Jude Bellingham, ¿no? Entonces ayer enfrentarlo y el cambio de camiseta fue un gesto para él que significó mucho, ¿no? O sea, tener a tu jugador favorito, a ver, Kroos tiene 17 años, ¿no? Y ayer intercambiando camisetas y el abrazo de Jude, que creo que para él fue muy significativo. Entonces, Gil Mora es uno de ellos, ¿no? Sabemos que su representante es muy buena, Chaco la conoce muy bien, entonces le va a buscar, yo creo que la mejor opción. Yo insisto en un tema, antes de ponerle ceros, que se fijen realmente bien en el futuro tiene 17 años y creo que puede llegar a un club muy importante, muy interesante, y su formación, ¿no?
El representante también de Isra Reyes también tiene muchos contactos, muchos lo conocen ustedes, Matías Bunge, y también está habituado en buscarle un club interesante, Liga Italiana, Liga Portuguesa, Liga Alemana, por ahí. Entonces también es una de las opciones. Brian Gutiérrez tenía por ahí algunas visorías de la Liga Francesa, esperemos que también cuajen. Yo creo que también Chivas sabe algo, porque Chivas contrató 2 jugadores en esa posición o que juegan más o menos similar. Entonces yo creo que también estarían pensando en él. Entonces, serían extraordinarias noticias, hermano, que se fueran 4 o 5 jugadores, ¿no? Adelante. De eso, Rubén, perdón que te interrumpa. Hay otros jugadores, por ejemplo, en el caso de Johan, que va a ir a otro equipo. Sí. Johan también va a cambiar de equipo. Incluso el torneo que quiso Johan fue sensacional, ¿no? Y creo que también lo andan buscando, ¿no? Incluso hablaba por ahí que tenía opciones cercanas. A lo mejor juega con tu chamaco, mi querido Chaco. A ver, Chaco, cuéntamelo. A mí no me... Hombre, tú lo sabes. No, yo dije que se hablaba mucho de Johan en Italia específicamente, pero en equipos más grandes. Pero ya se hablaba diciendo de los Juventus. Mismos de Génova que estaban diciendo que tendrían que... O sea, tratar de mantenerlo, porque se ha convertido en el jugador más importante del club. Es el bastión en la defensa. Es el capitán. No, ya ha tenido un mundial extraordinario. Es el jugador mexicano con más minutos en Europa. Sí. Pero a ver, fuera la Premier, para por ejemplo, no España, creo. ¿no? Si pues de veras a la Juve, que se vaya, ahí mismo, como el Milan o ¿A la como el Juve que se sea, va, Chaco? No sé. O sea, ¿a dónde? No, yo dije por lo que ha hecho y por lo que se hablaba. Y de Montes también se hablaba que podía cambiar de liga, ¿no? Anda. César Montes incluso lo buscaron de México, Capi, y se mantiene en la misma, ¿no? Él no quiere regresar y creo que hace bien. Acuérdate que en un momento lo buscó Chivas, en un momento también se acercó al América y se ha mantenido ahí. Entonces yo respeto mucho eso porque creo que a pesar de todo, ¿no? De todas las críticas que ha recibido, tuvo un mundial también muy bueno. Ayer el tema de la lesión esta que no lo dejó continuar, pero se ha mantenido ahí, ¿no? Lo que sí también te puedo contestar es que a Chávez, que lo han estado buscando, ¿no? Y en específico en el América, también te puedo confirmar que hoy, aclaro, porque luego es que no va a llegar, ¿no? Hoy la negociación está un poquito lejos, no ha sido fácil para el América, ¿no? ¿Por qué? Porque el club que lo tiene, ¿no? En Rusia, hoy no está tan fácil de negociarlo, es que les interesa, entonces tienes que conquistarlos a billetazos. Entonces hoy América también se maneja con cierto presupuesto. Hoy es una de las opciones, ¿no? De los 4 refuerzos que busca el América, una de ellas es Luis Chávez, pero hoy la negociación, por lo que me dicen hace unos minutos, hoy está un poquito fría, no está tan cerca en este momento. Hoy Luis Chávez está un poquito lejos. Esperemos que avance porque creo que a la América le sentaría muy bien, pero si también Chávez quiere mantener, que creo que también le haría muy bien quedarse, es muy respetable, Rubén, necesito que me ayudes porque Dime. Con tanta información que tienes siempre, con tantos nombres que acabamos de barajar, con tantos clubes que acabamos de poner sobre la mesa, vamos a hacer un resumen de jugador, posibilidad a este club, X jugador, posibilidad a este club, para que a la gente de casa le quede más claro. Te escuchamos, Rubén. Ok, bueno, Gil Mora tiene opciones de Europa, de clubes interesantes, de clubes importantes, y yo creo que Pimienta, su representante, lo va a hacer posible en este semestre. Isra Reyes, en específico, de ligas como la holandesa, como la Liga Italiana, acercamientos y visorías interesantes. César Montes, su prioridad es quedarse en Europa. Luis Chávez tiene acercamientos con el América, pero su club está un poquito negligente a negociarlo tan fácilmente. Vale. Entonces, ahorita está frío, claro, está frío, pero América es una de las posibilidades y América va a intentar pujar por él, pero si no, hay otras opciones si es que no se cierra, pero evidentemente ahorita está frío. El tema de Eric Lira, hay 2 clubes muy interesantes en formarlo. Yo creo que lo de Lira se puede cerrar primero que todos los que te hemos mencionado, y en la próxima semana o esta misma se puede dar. Tiene el ok de Cruz Azul para irse, y son 2 ligas importantes y son 2 clubes importantes e interesantes que a Lira le van a hacer muy bien. Sabemos que te tienes que ir, pero también tú te la sabes de todas, hermano. Se dice que Borja Iglesias, que hoy tuvo unos minutos con la selección de España, es pretendido por América también. Seguramente estás enterado de eso. No sé si sea un rumor o si sea algo que puede ser cierto.
Hoy América es una de las opciones y te lo digo abiertamente, hermano. Platicaba con gente del América hace unos minutitos antes de entrar con ustedes y me decían, mira, nos vamos a guardar los nombres porque se nos van a encarecer, ¿no? Evidentemente están ahí inscritos en la Copa del Mundo, pero estamos pujando. Pero si se complican las negociaciones, iremos por las opciones. O sea, América lo que busca es tener 2 por posición, 2 jugadores por posición, y en eso están buscando porque evidentemente a cómo juega Almada quiere jugadores dinámicos, que corran, que se esfuercen. Entonces más o menos podemos ver el perfil de jugadores. A mí creo que Chávez estaría pintado, pero si su deseo es quedarse, pues que se quede en Europa, ¿no? Que no regrese, ¿no? Es más, a mí me pareció que tuvo pocos minutos en la Copa del Mundo. No sé si, que yo sepa, no tiene nada, ha estado bien, pero a mí me parece que era para jugar más minutos, por lo menos para jugar el día de ayer. Y algo importante, Clau, que seguramente sabrá Rubén, es quién va a darnos los resultados de la participación de México en el Mundial, qué evaluación se va a hacer, qué nos faltó respecto a la va a dar el Vasco, la va a dar el Vasco, hermano. La va a dar el Vasco. Ok, qué bueno, porque... La va a dar el Vasco, te cuento. El Vasco en unos 2 o 3... a ver, todos los técnicos entregan un reporte después de que se van. Ese reporte, si al que sigue, si no lo lee, es su tema. Pero todos los entrenadores entregan cuentas. Y también lo hará Duilio Davino, y también lo hará Javier Aguirre. Yo lo sé, Javier Aguirre va a entregar su reporte, no sé si sea en un par de días, 3 días, una semana, pero su reporte de todo lo que se trabajaron en los 22 meses se le entregará a Ibar o a Mikel o a no sé a quién, pero bueno, se les va a entregar, aquí está el reporte, y si Rafa lo quiere revisar o no, es su tema de Rafa, pero el reporte lo va a dar. Y a mí creo que sí me encantaría, ¿no?, que alguien diera la cara para la selección y nos contara qué les pareció la Copa del Mundo, porque no solamente es Javier Aguirre, ¿no? Javier Aguirre también tiene jefes. Entonces, así como salieron a decir que estábamos para semifinales, pues a mí me encantaría ver a Ibar Cisniega, a Mikel Arreola. Siempre y cuando no hablen nada más de la audiencia. Claro, los directivos. Oye, Sombra, en ese sentido rápido. Pues sí, claro, que no me vengan a decir que fueron... ¿Ves que alguna de estas cabezas se pueda mover? Porque dejaste muy claro en un inicio lo de Rafa, y eso todos lo sabemos. Pero ¿ves que arriba se pueda mover ese organigrama? Sí, yo creo que sí. Yo creo que, no sé si ahora o más adelante, pero yo sí creo que sí. Yo creo que en algún punto, y más por lo gestionado en la última asamblea de dueños, yo creo que tarde que temprano el puesto de la Federación Mexicana se puede tambalear, en específico él. Lo extraño sería que no hubiese cambios. Eso sería lo... No vamos a empezar tan rápido. Al día siguiente. Porque, claro, efectivamente, lo extraño sería que no hubiese cambios. Después de esta Copa del Mundo, después de sus actuaciones con el equipo mexicano, el que aumenta su cláusula, o mejor dicho, está completamente intransferible, es Rubén Rodríguez. Gracias por todo. Un aplauso para el Chaco y para Rubén, ¿no? En la cobertura de la selección. Van a hacer llorar. Competencia. Intransferible la Sombra. Intransferible. Aumenta la cláusula. Cláusula imposible para nadie. Impresionante, la verdad. Igual, Chaquito, los dos son... Gracias, Rubén. Un placer, como siempre. ¿Te vas a dar vacaciones o no? No olvidemos... Ha sido un placer. No olvidemos también de la gente que está ahí con Rubén. Claro, toda la gente César, Plata, nuestro camarógrafo, César, nuestro productor, ¿no? Y todos. La verdad ha sido largo, ha sido un mes largo. Hoy cumplimos, hoy abriríamos la 5ª semana de trabajos en esta terraza, pero bueno, ya pedimos la mudanza. Un último camotito. El de los camotes, claro. El perro que ahí estaba acompañando también, callejero que ahí estaba, el de los camotes. Me van a regañar, pero güeyes, se pasaron de lanza, ¿eh? Me lo espantaron, ya no volvió a pasar después de ese Yair, el Consen de Yair, porque así lo voy a decir yo, el Consen, híjole, me lo espantó. Pero que lo ve en código, escúchame, Rubén, ¿te vas de vacaciones o no? ¿O vuelves pronto? Dime. ¿O qué haces? ¿Qué vas a hacer? No, el mundial sigue, el mundial sigue, esperaremos instrucciones, y si no, ahí nos veremos pronto, pero bueno, ha sido un placer llevar una nueva Copa del Mundo, y hay sorpresas para ver a dónde apareceremos, ¿no? Pero bueno, ¡grande! Felicidades, Rubén. Gracias Abrazo, a ustedes. descansa.
No, el placer es tenerte en este equipazo, que somos una familia y somos los mejores. Ya no tenemos competencia. Nada. Antes había algo, ya nada. O sea, nada. Nada de nada. Eso Los me barriste. encanta. Los barriste. Se me da bien. Sí. Sí. Así Oigan, como rápido ¿puedo? calentaste a Beto hoy. Rápido, así. puede ser Así los barriste. Una chiquitita, ¿algún futbolista tuvo que no ser convocado con esta selección? Ay, no, Toraño, eso ya ha pasado. La cuestión es al futuro. ¿Te ilusiona esta selección, No, Capi, de cara al futuro? Es que yo sí pienso que dos. No, avancemos, está bien por tema. avancemos. Y no tocamos un nombre, ¿eh? Obviamente Lo de me Julián. ilusiona si se hace un buen trabajo. Si se hace un buen trabajo. Dice que lo quieren en la Premier, ¿no? ¿A quién? A Julián Quiñones. No nombramos a Julián. Que No, lo de Julián el sí se mejor, decía es que lo es que lo yo que... decía. Y lo ideal sería que los que ya están en Europa se queden allá, No, que claro. sigan allá su carrera y que, pero a lo mejor que haya cambie unos algún otros equipo. que emigren para allá. Yo le preguntaba lo de Montes porque Claro. si cambiara de liga allá en Europa, yo no para que regrese, sino para que se vaya a una liga mejor. El mismo tema de Edson, ¿no? Ojalá y se le abra la posibilidad de quedarse. Ya se habla mucho de que viene a México. Hoy salió por ahí una nota que lo quieren en Alemania. Ojalá y se pueda quedar allá. Oye, ¿Te Chaco, lo de ilusiona, Santi un segundo, es... ¿te ilusiona el futuro de la selección Si mexicana? dejan trabajar a Rafa, sí. Si dejan trabajar a Si lo Rafa. dejan trabajar Buena y hay respuesta. paciencia, sí. Lo de Santi, Chaco, puede ser de 6 a 8, por fortuna es una 8 Sí, un semanas. esguince, Es un un esguince, esguince, ¿verdad? un esguince. ¿De segundo grado? Sí, de segundo grado. Ok. ¿La foto la puedes resonancia, enseñar, el todo. vídeo? ¿No? No, es muy personal. Es que sí lo Es trae. el pero- tobillo lo tiene- operado. lo tiene- ¿verdad? El tobillo operado, pero Sí, lo de la así. operación está perfecto. Está perfecto, ok. Solo se dobló y ya. Pero bueno, eso cambia un poco el Sí. panorama, ¿no? De todo lo Hombre. que va a venir. Qué bueno que ya... Pero bueno, nada, la puede ser. tranquilidad No, del fútbol. pero yo sé que hay ofertas importantes. Bueno, de clubes veremos, muy veremos. importantes. Con esto cambia un poco también todo, pero veremos qué pasa. Lo bueno es que no es nada grave, Ay, está bien. no, eso es lo- no, no, es no, lo no, más no, importante. ¿Cómo? Es lo más importante, Sí, que sí, no, sí, no obviamente. pasó nada grave. Sí, fue jodido la lesión. Pero está Abrazo para el Santi. bien. Está muy bien. Está tocado por todo lo que ocurrió ayer. Está tocado. Emocionalmente. Sí, emocionalmente estamos todos en la misma, pero él es el que más tocado está. Te digo una cosa, fue muy duro ayer, ¿eh? Yo sé que hay un club muy, Muy duro. importante en Europa, en España, interesado en Santi. Pausa y enseguida continuamos aquí en Cuadro Titular, en Fox. Y atentos, porque se viene la tita Lola, el show de España. Porque Con España. es lo que hay. Cristiano Ronaldo, tras caer eliminado frente a España, aseguraba: he ganado 3 títulos con Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no había ganado ningún título. El mayor que gané con la selección fue la Euro 2016. Abro paréntesis, te recuerdo, Cristiano, que la final no la jugaste. Que para mí tiene la misma dimensión de un mundial. Llamativo. En ese último partido salió lesionado, ¿no? Salió lesionado en el segundo tiempo. En la Sí. final de la Eurocopa final. 2016 Sale el- salió en el tiempo. 11 titular, efectivamente en el minuto 20 aproximadamente cayó lesionado. Es cierto que hizo un gran trabajo para llevar a Portugal a esa final que perdió ante Francia, pero no estuvo en la final. Ahora le toca una selección muy complicada hoy a Portugal, ¿no? Siendo una muy buena selección que a mí me vuelve a decepcionar, le toca a España, que es una de las favoritas para ser campeón. Ahora sos crítico con... De que sí, Chaco. ¿De qué? No sos crítico con Inglaterra, que le tocó a México. No, es que vos le decís, le toca una difícil. No, a México también Ya, le y a tocó una México le difícil. tocó una Pero difícil la también. más difícil es España y Francia ahorita, Chaco. No, por no, encima pero de Portugal decepcionó. Decepcionó, En sí. realidad, Muy porque bien, sí Capi. tuvo, ¿no? Claro, Para mí, por eso creo dije que decepcionó tenía la para Portugal. dar más, o por lo menos yo esperaba mucho más de esta selección de Portugal. Hay que decirlo, aguantó, fue mejor España y merecidamente gana, pero aguantó, y lo que mató a Portugal es cuando se lesiona Nuno Méndez, que era el que estaba manteniendo Sacó lateral a del Yamal, Mundial. que no lo dejaba. Que no dejó Sí, hacer un nada a lateral la espectacular. Se lesiona, sale él, tiene que venir el cambio, y ahí España fue cuando al final pudo concretar, ¿no? Pero ¿cómo ve- para mí, Roberto Martínez fue muy ¿Se ha ido? criticado porque ¿Se va? claro que se Ya fue, renunció. porque desperdició, y así lo mencionan, a la mejor selección de Bélgica en su momento. Hoy, a la mejor selección en cuanto a talento en la historia de Portugal, la desperdició Es Roberto increíble, Martínez. bueno, Vuelve a repetir. Gonzalo Ramos no jugó, ¿no? No, Yo soy no, pro no, Cristiano, no, yo soy se pro guardó el Cristiano, cambio. pero me parece que le Me acabó tengo que ir con mi perjudicando tita. a la selección de Portugal. Toraño, me tengo que ir con mi Que jugara tita. Cristiano. Toraño, un respeto a mi tita. Mucho eso es del Tita técnico. Lola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ganas de escucharte. Tenía que confiar en ti. Confío más en ti que en nadie. Sí se pudo, tita. Ay, mi tita Lola.
Te lo dije, que no te bajaras del barco, que España sigue adelante, que ahí estáis hablando de Nuno Méndez, pero no estáis hablando de los cambios oportunísimos que una vez más hizo Luis de la Fuente cuando ingresó en el terreno de juego Ferran y Miquel Merino, que digo yo que habrá que darle un poquito de mérito, ¿no? Sí, que sí. Sí, que sí, dale, Rafa. No, por supuesto, querida Lola, la verdad que los cambios fueron fantásticos, ¿no? Le terminan resolviendo el partido a De la Fuente. Pero yo te preguntaría, Lola, porque obviamente mucho nos hablamos y creo que hay dos historias, ¿no? La de Merino, que termina hoy marcando el gol, y no se nos puede olvidar que hace muy poco tuvo una lesión muy fuerte y hoy, caray, notas lo que pesa, ¿no? Miquel Merino entrando de cambio y dándole el gol. Y después que este equipo, cuando nos vamos mucho con ese tiki-taka, con esa posesión, tan agradable que de repente es ver España, pues lleva 5 partidos y es el único que no ha recibido gol en la Copa del Mundo. 5 partidos consecutivos lleva Unai Emery sin recibir ni un solo gol. Miquel Merino, bueno, pues también se le ha criticado mucho a Luis de la Fuente, diciendo que, yo lo he oído en el programa, que por qué había llevado lesionados, que cómo se le había ocurrido. Pues es que el tiempo le está dando la razón y nos está callando absolutamente a todos. Fíjate que en conferencia de prensa ha reconocido, aunque hubiese tenido que traerle en brazos, Miquel Merino para mí es fundamental. Y él va con todo, con sus consecuencias, y de momento es lo que te comento, en la Eurocopa cayó la boca con los cambios y ahora nos está callando la boca porque se ha criticado hoy, pero ¿cómo quitas yo misma he dicho, pero ¿cómo quita a Dani Olmo? Pero si Dani Olmo está siendo el mejor, bueno, pues ahí lo tienes. Ferran Martínez, asistencia, Miquel Merino, gol. Ya está, no hay más que hablar. Yo dije lo mismo. Lola, yo te quiero preguntar, vos que estuviste en el partido, ¿qué pasó entre Rodri y el jugador de Portugal, su compañero? Bernardo Silva. ¿O quedó ahí en la cancha? Sí, quedó en la cancha, luego le pidió disculpas y no fue a más. Y Rodri es un caballero, o sea que no fue a más. Querida Lola, te mando un abrazo. ¿Cómo definen en España su selección? Porque siempre en el mundo hemos dicho que es la que mejor trata la pelota, pero hoy la califican de ordenada, de contundente, de hacerlo bien defensivamente. ¿Qué es lo que les está gustando en España de su selección? Lo que más yo creo que llama la atención es el equipo, lo bien que se llevan, el espíritu que tienen, la energía positiva que tienen. No terminan de convencer con ese juego brillante, ese juego bonito, pero es que hay que recordar que los mundiales se ganan así, contra rivales que son difíciles, que son complicados, no teniendo un buen juego, pero sumando, que es lo que está haciendo la selección española. Yo creo que cada vez se sienten además mucho más cómodos y eso lo vamos a ir notando partido a partido. Es que hoy era una final anticipada, hoy era un partido de tú a tú y nunca mejor dicho. ¿No se está quedando corto Yamil? No, pero a ver, más allá, gusto saludarte, Lola, buenas noches. Hoy España me parece que está siendo efectivo, o sea, tus palabras, lo que estás diciendo y lo que estamos aquí comentando. Hoy España ha sido un equipo efectivo y su fortaleza la está basando en la defensa. No está siendo tan espectacular, pero hoy es un equipo muy ordenado, con una muy buena defensa. Hoy a mí me encanta el trabajo de Pedro Porro, lateral derecho, extraordinario lo que hace, y obviamente sumado a la demás línea defensiva, ¿no? Pero ¿qué expectativa hoy día tiene el aficionado español? ¿Hasta dónde va a llegar? Hasta la final. Eso. Vamos. Claro que sí, va a llegar a la final. Se va a echar a Bélgica, hombre. Lola, a ver, ¿cómo se llama? Es un equipazo el Español. ¿Quién es el rival que más le podría preocupar a España? Porque se puede enfrentar en semifinales a Francia, ¿no? Por la llave que tienen, ¿no? Sí, hombre, Francia, lo ha dicho Luis de la Fuente, es una de las mejores selecciones que ahora mismo está disputando el Mundial, a pesar de que también lo pasó mal en el último partido ante Paraguay, ¿no? Pero tiene jugadores individuales también muy buenos y yo creo que está moviendo también mucho el balón. Y luego pues se quería evitar, recordad, querían acabar primera de grupo para evitar a Argentina, no porque Argentina esté jugando muy bien, sino por lo que representa Argentina y porque tienes a un jugador desequilibrante como es Leo Messi. Pero es verdad que aquí ya empieza a ilusionar
una final España-Argentina, ¿no? Que sería un verdadero sueño. Y esas semifinales España-Francia, con la rivalidad que hay entre España y Francia, entre los dos países, y por el otro lado la de Inglaterra-Argentina, con el morbo que conlleva también, pues se sueña luego con esa final España-Argentina. Y bueno, yo creo que puede ser, ¿no? ¿Por qué no? Pero como dice Luis de la Fuente, que ya sabes que el Cholo Simeone es abanderado ahora de todos los entrenadores, habrá que ir paso a paso. Ay. Primero Bélgica. Bien, Lola, bien. Primero Bélgica. No te andes subiendo al barco, Poquito que a no poco. estabas tan confiado. Oye Lola, te saludo con mucho gusto. Ya hablaba ahorita Israel de esta fortaleza defensiva y que ha basado en eso España el estar ahorita en estas instancias, pero necesitaba España vencer a un rival como este para que se dejara de lado lo que había iniciado en la fase de grupos y ponerle más atención a una España que nunca dejó de ser una candidata a llevarse la copa, pero necesitaba este rival para que España retomara esa fuerza y ver el buen fútbol ofensivo que lo tiene. Totalmente, totalmente de acuerdo. Ha sido un triunfo no solamente por pasar 16 años después, que se dice pronto, a cuartos de finales, sino una inyección de moral absoluta. Y estábamos comentando de la buena defensa. Yo es que me quito el sombrero con Cubarsí, que solo tiene 19 años, que es que hay que recordarlo. Pero es que hoy Mikel Oyarzabal ha sacado un balón dentro del área, ha bajado a defender. Es que Lamine Yamal se ha dejado todo también por bajar a defender. Yo lo que quiero destacar es el trabajo en equipo. Y yo creo que el culpable de esto es Luis de la Fuente, que, insisto, les conoce a muchos, a Mikel Merino, por ejemplo, desde las categorías inferiores de la selección española. Y yo creo que esa va a ser la gran fortaleza de España en este Mundial, lo está siendo ya. Lola, eres mi tita Lola ya, pero vaya, ya estás bautizada como ello. No te bajes del barco nunca más. No te bajes, Claudia. Ya no la sé, prima Claudia. No te bajes del barco. La tengo que aceptar porque es la única española que queda aquí, que quedamos las dos únicas españolas que hay que salvarla porque es compatriota y con los españoles hasta el final. Oye, dejadme antes de despedirme mandar un abrazo enorme a Chaco y a mi Santi, por favor, desde aquí un besazo enorme y un abrazo, de mucho ánimo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lola, como siempre, mi queridísima. Desde que me dijiste lo de la tita esta que va, no me acuerdo cómo fue en el último show, ¿no? Como tu tita la del pueblo. Tu tía la del pueblo. Desde entonces tu tía la del pueblo. Tu tía Lola. Gracias, Lola, buenas noches. Confío en ti, creo en ti. Estamos viendo en pantalla los resultados del día de este 6 de julio, la victoria de España sobre Portugal y la goleada de Bélgica a Estados Unidos. En el día de mañana le toca al albiceleste frente a Salah. A ver qué sucede al regresar. Todos los detalles de cara al encuentro de Argentina y también al encuentro de Colombia, que ojito. Pausa y continuamos en Cuadro Titular. Quinto banderazo de la afición de Argentina en este Mundial, y hoy aquí en Atlanta sonaron todos los grandes éxitos de ese país. Y por supuesto no podía faltar el homenaje a sus grandes ídolos. Ahora la afición argentina se dividió en dos. Aquí fue un banderazo. Y la afición de Argentina también se reunió en el Active Global del Pittman Park de Atlanta, previo a su partido contra Egipto, y fue prácticamente una provincia argentina. Y aquí se reunieron más de 5,000 argentinos.
así, dividido en dos, aquí y en el parque, fue que se realizó el quinto banderazo para enfrentar a Egipto. Gracias, Alonso. Tabla de goleo, la que estamos viendo en pantalla. Kylian Mbappé la lidera, seguido de Leo Messi, Haaland, Harry Kane y también Oyarzabal. Argentina no está llegando caminando, Chaco. No, le ha costado Sí. y yo creo que el partido con Cabo Verde le va a pasar factura en lo físico. De los tres volantes que juegan en el centro, Enzo Fernández, McAllister, le ha costado, terminó muy acalambrado. Creo que eso hizo de que Cabo Verde en el segundo tiempo extra fuera más arriba. Pero también los va a ubicar, ¿no, Chaco? Dándose cuenta que tiene que ser más. Pero a lo mejor sí, los ubica y dicen, hay que yo creo que esforzarse más. eso también va a pasar. No deja de ser una selección que tiene muy buenos futbolistas, que ya hace mucho tiempo está jugando bien, y yo no la descarto. No la descarto. Yo también creo eso, Chaco, que eso les va a servir de experiencia. Es Argentina con un ADN muy característico de ellos, el aprender y llevar el partido y ganarlo en 90 minutos. Y creo que Argentina lo puede hacer y no irse a unas instancias. Igual lo que tiene Argentina a comparación de las otras selecciones, que hablábamos de la calidad individual, me parece que Messi es una cosa. Claro, ese es un punto vital. Que no sabemos cuándo cuándo va a estar. Yo me acuerdo que aquí pregunté antes del Mundial y dije, oigan, ¿estará Messi mejor este Mundial que el pasado? Y se burlaron todos de mí. Hoy mi pregunta no era tan absurda. Tiene 7 goles y sigue siendo dependiente de Argentina. Más allá de los goles, el mejor de Argentina. Pero si esperamos que mañana Argentina golee, yo creo que eso no va a pasar. Me parece que golea nadie. en general el Mundial ha sido partidos muy cerrados, muy disputados. Sí. Y hoy eso se espera mañana igual. Pero la media cancha, ellos marcan por Messi, le dejan que Messi juegue solo y Messi es el que ha estado definiendo. Yo no sé si mañana va a haber algún cambio en la mitad de la cancha. Con el otro día Paredes entró y entró bien, que Paredes puede ser un cambio. ¿De ahí Paul no anda o qué? Lo cambiaron un poco de posición, lo tiran un poquito más para afuera, y entonces ahí le cuesta bastante, pero bueno, no deja de ser un muy Me buen llama la atención que Julián luego no inicie, ¿no? También. Juega Lautaro, ha jugado Lautaro, sí. Si Egipto elimina a Argentina, ¿qué, Rafa? No lo veo. Qué bárbaro. Todo puede pasar, obviamente, pero no lo veo, sinceramente. No, Egipto creo que ya hizo mucho. ¿Sí? Hasta aquí llegó, sí. Y Argentina no creo que vuelva a tropezar como ya lo hizo el... Ha caído Brasil, ha caído Alemania. Pero Brasil no es Argentina. Holanda. Brasil es mucho más floja que Argentina. Argentina está muy por encima del fútbol de Brasil. Messi está por encima. La selección. Pausa y enseguida continuamos aquí en Cuadro Titular. Al regresar, Colombia tiene una cita con la historia, Suiza. ¿Qué va a suceder con Cafeteros? Yo obviamente le voy a la selección de Néstor, lo digo claramente. Arriba los hispanos y latinoamericanos, por favor. Pausa. Mañana, Argentina, Egipto y Suiza, Colombia. Todo el mundo da el favoritismo al albiceleste en el encuentro entre los de Salah. Y por parte de Suiza, Colombia, yo quiero que pase Colombia, pero en el fútbol absolutamente todo puede pasar. Argentina-Colombia me encantaría. Gracias, Oraño, gracias, Chirra, gracias, Capi, gracias, Chaco, gracias, Topo, y gracias, Rafa. Yo soy Claudia García, esto es Cuadro Titular y esto es Fox. Gracias por acompañarnos siempre. Hasta mañana, chao, gracias.